Buenos días. En esta ocasión vamos a estudiar la región del dorso. Vamos a iniciar revisando los músculos y vamos a empezar inmediatamente. Ya reconocemos este músculo, es el músculo trapecio. Acá inferiormente el músculo dorsal ancho. Seguimos acá. Veámonos a la región cervical. Vemos cómo viene el trapecio, viene de la línea nucal superior. Vemos acá el músculo esternocleidomastoideo y vemos entre ambos, aquí entre estos dos, al músculo esplenio de la cabeza. Aquí está el músculo esplenio de la cabeza. Seguimos disecando para ver las estructuras inferiores al trapecio y al dorsal ancho. Lo quitamos y vemos el romboides acá mayormente, romboides mayor y romboides menor, y acá inferiormente tendremos al serrato póstero inferior. Si seguimos subiendo, bueno, vemos el elevador de la escápula que ya conocíamos, vemos nuevamente el esplenio de la cabeza y ahora vemos que profundo, acá profundo se encuentra este músculo, el semiespinoso. En este nivel se llama semiespinoso de la cabeza. Vamos a seguir disecando para quitar o ver un plano inferior a los músculos romboides. Pero primero vamos a ver que acá a nivel del esternocleidomastoideo vemos cómo viene un nervio occipital menor que llega hasta acá y un nervio auricular mayor. Seguimos disecando, quitamos, como habíamos dicho, los romboides y ahora sí podemos ver, aquí están los tendones de los serratos póstero superior. Al quitar esto, vamos a disecar más la estructura del músculo como tal. Vamos a ver ahora, ya tenemos serrato póstero superior, serrato póstero inferior y vamos a ver los músculos erectores de la columna. Tenemos este músculo de aquí que está realmente constituido por tres músculos. Le llamamos erector de la columna, pero está formado por el músculo espinal o espinoso y como estamos a este nivel se le llama el tórax. Acá tendremos un espinoso, un largo, perdón, o longuísimo del tórax y acá está el ilio costal del tórax. Vamos a seguir disecando. Recuerden que todo esto está en una unidad, en un paquete muscular. Seguimos disecando con el objetivo de ver al vientre muscular del serrato póstero superior. Aquí ya tenemos quitado el elevador de la escápula y vemos que abajo venía otro músculo, se llama esplenio pero cervical. Este es el esplenio de la cabeza, el que veíamos acá arriba superior entre el trapecio y el esternocleidomastoideo, y ahora este va a ser el esplenio del cervical. Ahora sí vemos bien el músculo serrato posterior superior. Venía acá, desde este borde acá de la escápula, y se dirige hacia acá. Seguimos disecando, seguimos disecando. Vemos los esplenios de la cabeza, el esplenio de la cabeza, el esplenio cervical, perdón. Acá el semiespinoso, no olvidemos. Vemos unos nervios, este es el occipital mayor, ya vimos un occipital menor acá, y acá está el nervio tercero occipital. El único que nos falta por describir ahora va a ser el suboccipital. Seguimos acá y aquí vemos escalenos posteriores. Acá vemos, esto no lo vamos a mencionar todavía. Escaleno posterior, que esto ya venía del cuello, pero lo más posterior. Vámonos a este nivel y vamos a seguir disecando. Noten que luego de quitar la escápula, el esquema nos da este músculo. Este es el músculo subescapular que recordemos se dirige a una carilla articular ahí, donde se inserta en el tubérculo menor, que este es uno de los músculos del manguito rotador. Seguimos quitando. Ahora se ve a toda la extensión, ¿ve? El músculo serrato póstero superior, desde las costillas, la parte posterior de las costillas, hasta estas apófisis espinosas. Seguimos quitando. Vamos aquí con el objetivo de quitar los esplenios de la cabeza y cervical para ver ahora los músculos erectores de la columna, cómo llegan hasta las partes más superiores. Habíamos dicho que esto era el espinoso del tórax. Ahora a este nivel le vamos a llamar espinoso del cuello. Habíamos visto el longuísimo del tórax.
Ahora este nivel va a ser un longuísimo de la cabeza. Vemos acá el iliocostal cervical. Este de acá era el iliocostal lumbar. Y acá es iliocostal torácico. Esto es, acá vamos a subir. Seguimos recordando, ya podemos decir que este es el semiespinoso. No lo hemos movido todavía. Seguimos disecando ahora sí para ir a un plano más profundo. Quitamos el ligamento nucal, que era el que estaba aquí. Se ve mejor la línea nucal superior. Nuestro objetivo es ahora ver los músculos que están en esta región del cuello. Acá abajo saldrán los iliocostales. Tenemos ahora el largo, longuísimo, no confundir. Quitamos el longuísimo. Y ahora aquí, hasta acá llega el semiespinoso de la cabeza. Vamos a ver que llega hasta acá. Seguimos quitando. Hay arterias, importante esta arteria y esta vena. Esta es arteria occipital. Seguimos quitando con el objetivo de quitar el semiespinoso. Vamos a ver que no se nos vaya nada importante. Bueno, esplenio del cuello en este nivel. Elevador de la escápula. Se quita. Objetivo es quitar los semiespinosos. Aquí está. Lo hemos quitado y vamos a ver estos músculos. Este más medial y recto es el recto posterior menor de la cabeza. Más lateral tendremos el recto posterior mayor, perdón, recto occipital mayor. Entonces aquí está el recto posterior menor y este es el recto posterior mayor de la cabeza. No olviden. Luego tendremos dos oblicuos. Este de acá es el oblicuo superior de la cabeza y este de acá va a ser el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Importante, veamos que se dibuja un triángulo. Este es el triángulo suboccipital. Lo forma el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo superior de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza. De aquí, de este triángulo, vamos a tener el nervio suboccipital y vamos a tener el arco posterior de la vértebra C1 del atlas, es importante, y vamos a ver la arteria vertebral. Esas son esas relaciones importantes en este nivel. En este triángulo suboccipital, ya dijimos, aquí se ve el nervio suboccipital, arteria vertebral, no lo estoy marcando, arteria vertebral ahora sí, y el arco posterior de la vértebra C1. Ahora, los músculos que están intrínsecos acá con la columna, vamos a describirlos. Estos intrínsecos de la capa profunda los llamamos o lo agrupamos como músculos transversoespinosos. Ya hemos mencionado uno, el semiespinoso de la cabeza, pero acá ya sería semiespinoso del cuello, cervical, y luego tendremos, vamos a quitar aquí, luego tendremos el semiespinoso cervical, perdón, y del tórax. Luego la siguiente capa, estos son los semiespinosos, ya quitamos el de la cabeza, vamos a tener los músculos multífidos, una capa intermedia aquí, los multífidos, vemos que están orientados aquí en este sentido y que se engruesan más en la región del tórax. Y por último tendremos los rotadores que tienen dos cabezas. Aquí están los rotadores, los músculos rotadores. También le decimos unos profundos menores, serían acá los intertransversos, vamos a marcar aquí, intertransverso. Tendríamos también en este grupo los elevadores de las costillas y también tendríamos a los interespinosos, que están en este nivel, interespinoso. Solo que aquí en este corte solo tenemos los músculos interespinosos, interespinoso. Luego de eso vamos a revisar la anatomía ósea, la anatomía de la columna vertebral. Previamente en el estudio del cuello estudiamos las vértebras cervicales, así que en este momento no las vamos a mencionar nuevamente. Vámonos directo a las vértebras torácica y lumbar. Voy a utilizar este esquema para ver primero las partes de una vértebra típica utilizando vértebras lumbares para ayudarnos.
Aquí tenemos la parte anterior, el cuerpo de la vértebra, este es un cuerpo de la vértebra, y posterior vamos a tener el arco de la vértebra. Recuerden que el arco está formado por una comunicación que se llama pedículo. Acá está el pedículo, este es el pedículo, y posteriormente están las láminas. Estas son las láminas vertebrales. Las láminas. Pedículo y vértebra forman las láminas. La unión acá del pedículo y vértebra hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo, vemos que se dibujan apófisis transversas, y en la parte posterior, la fusión de ambas láminas, vemos que están los procesos espinosos o apófisis espinosas. Esta parte se llama apófisis espinosa. Vamos a utilizar un corte sagital. Esta vista la tenemos es para ver que el cuerpo está aquí, anterior de la cavidad torácica en este caso, una vértebra torácica, y vemos que el arco viene acá atrás, y acá adentro es el conducto, le llamamos, perdón, agujero vertebral. Este es el agujero vertebral. Esto que nos da el arco posteriormente y el cuerpo vertebral anteriormente. Vemos, utilizamos esta imagen y vemos que este cuerpo vertebral hacia adelante tiene una lámina, un ligamento longitudinal anterior, acá hay un ligamento longitudinal posterior y acá hay un ligamento amarillo. Vemos que también hay grasa, vemos que hay arterias, plexos venosos, perdón, arterias, y vemos las meninges, la dura madre. El espacio epidural, un espacio subdural, y sabemos que dentro de la médula tiene la pía madre. Bien, ahora vámonos a la vista de una vértebra torácica. Seguimos, primero vamos a describir que aquí vemos que la costilla es una relación importante con las vértebras torácicas. Vamos a ver que las vértebras torácicas tienen unas prolongaciones con carillas articulares con estas costillas. Aquí lo vemos, lo mismo, la lámina, el pedículo no se ve, estamos en una vista muy posterior, vemos los procesos espinosos, vemos el ligamento interespinoso, vemos apófisis transversas, aquí están las apófisis transversas, que salen como de una unión entre el pedículo y la lámina, y sale aquí la apófisis transversa, y lo que quería que vieran era que estas costillas se articulan con las apófisis transversas. Entonces, esto sería una carilla costal de la apófisis transversa. La costilla también se va a articular acá con el cuerpo de la vértebra torácica. Y otra cosa más, recuerden que las vértebras también se articulan entre ellas. Vamos a usar esto para ver que en esta primera vértebra, lámina vertebral, hacia arriba aquí tienes un proceso articular superior, hacia abajo ahora un proceso articular inferior. Luego viene el pedículo y el cuerpo de la vértebra acá adelante. Como esta es la parte más posterior donde está la lámina, este es el ligamento amarillo. ¿Ok? El ligamento amarillo sería este que está más posterior si lo ves del cuerpo vertebral hacia atrás. Bien, vamos a una vista aquí mismo lateral de una vértebra torácica. En estas vértebras torácicas, este sería un ejemplo de una vértebra torácica. Ya sabemos que tienes el cuerpo vertebral aquí, acá tienes una escotadura o incisura vertebral inferior, acá habrá una superior, y luego vienen esos pedículos con su proceso articular, una carilla articular superior y una inferior. Acá tenemos la inferior. Recuerden, los procesos transversos también tienen su carilla, una carilla para las vértebras, perdón, para las costillas cervicales, costillas. Recuerden aquí que los procesos transversos también, tenemos los procesos transversos, apófisis transversa, lo puedes llamar, tiene sus carillas. Una carilla que articula con la respectiva costilla. El cuerpo vertebral de una vértebra torácica se caracteriza por también presentar carillas. Carillas. A este nivel más o menos vamos a tener una carilla para la vértebra, perdón, para la costilla del mismo nivel, y acá estará una del nivel inferior. Eso también es un dato importante. Hay carillas con el nombre de la vértebra.
Y este es el proceso espinoso o apófisis espinosa de la vértebra. Esto es una vértebra lumbar, se ve más grande, más grueso aquí. Aquí tenemos el cuerpo de la vértebra y este es el proceso o apófisis espinosa de la vértebra. En esta vista veíamos los ligamentos. Vamos a ver una vista anterior. Aquí se ve más anterior el cuerpo. Aquí se ve mejor, miren, el proceso transverso y tiene su carilla. Esta es la carilla respectiva. Acá está la carilla más o menos en el cuerpo, la carilla de la costilla, carilla inferior de la costilla, y acá hay una carilla superior con la costilla. En cambio, la carilla y los procesos que se relacionan con la vértebra superior va a ser esta de acá, y acá va a estar de la vértebra inferior. En las torácicas, repito nuevamente, aquí articula con costilla, aquí articula con costilla, aquí articula con costilla, y este de acá con la vértebra superior, y este de acá con la vértebra inferior. Aquí está proceso articular inferior de la vértebra. Acá proceso articular superior de la vértebra. Este era el proceso espinoso que se proyecta hacia abajo. Veamos esta vista lateral. Lo utilizamos para ver que anterior al cuerpo vertebral está el ligamento longitudinal anterior. Luego tendremos los cuerpos vertebrales y los discos. Estos son los discos intervertebrales. Recuerden que el disco intervertebral está formado por un anillo fibroso en la periferia y en la parte central está el núcleo pulposo. Bueno, posterior a la vértebra, el cuerpo de la vértebra, perdón, viene el ligamento longitudinal posterior. Luego tendremos la cavidad, aquí está la cavidad, y luego viene el que es el agujero vertebral, y luego tendremos acá un ligamento que está entre las láminas de las vértebras, se llama ligamento amarillo. Foramen intervertebral. Estos son los forámenes intervertebrales. Aquí vemos un pedículo, se nota que este es el pedículo, nada más que el estilete nos señala el agujero vertebral o foramen vertebral, pero realmente aquí en el fondo este hueso es el pedículo que está conectando la lámina de la respectiva vértebra. Las carillas, no olviden, las carillas, aquí viene una apófisis transversas, acá hay una apófisis espinosas, pero también habrán aquí unas apófisis inferiores, acá ven, un proceso articular inferior que se articulará con el proceso articular superior de la estructura adyacente. Veamos esto, la médula espinal en el agujero, el conducto vertebral, foramen vertebral, va descendiendo, tiene sus capas de la meninge, dura madre. Importante que vamos a ver, dura madre, vamos a ver que no está a lo largo de toda la columna. Llega hasta este punto, esto es una vértebra lumbar. Aquí te mencionan el E1 y más o menos a este punto vemos en esta imagen el cono medular. Esa es la parte final de la médula, el cono medular. Luego de eso vemos que está anclada con una línea. Esto le vamos a llamar filum terminal. Lo fija acá, hasta la parte inferior, el filum terminal. Luego vamos a ver que cae un paquete de estructuras de nervios que van descendiendo del cono medular que se le llamará cauda equina o cola de caballo. Esas son las diferencias. Cono medular, cauda equina, todo esto, si se llegaran a marcar todas estas, y el del centro va a ser el filum terminal. Aquí estamos viendo los nervios raquídeos saliendo por sus respectivos espacios agujeros intervertebrales. Los vamos viendo por aquí. Conducto, perdón, agujero vertebral y este es un agujero intervertebral. Esa sería la diferencia. Bien. Ahora para terminar vamos a ver el sacro. Eran vértebras que se fusionan, son vértebras fusionadas, perdón. Vemos estos agujeros, le llamamos agujeros sacros posteriores. Vemos la cresta, esta cresta de aquí, le llamamos cresta media.
Tenemos una cresta intermedia del sacro, y esta de acá sería una cresta lateral del sacro. Vamos a ver la cresta media, que sería la unión. Sería como más o menos aquí la unión de las apófisis espinosas. Esto lo vamos orientar un poquito más acá. ¿Dónde están las apófisis espinosas? Cresta media, una cresta intermedia y la cresta lateral. La lateral vamos a ubicarla lateral a los agujeros espinosos, agujeros sacros posteriores. Vemos aquí, vamos a repetirlo nuevamente, cresta sacra media. Esta de acá sería la sacra lateral. La intermedia estaría más o menos aquí. Aquí llaman mediana. Aquí vamos a poner la intermedia. En un plano medio entre la cresta media y el agujero. ¿Qué más vemos con respecto al sacro? Que tiene una cara anterior que es más lisa, donde se van a ver los agujeros sacros anteriores, que son pélvicos, y al final vamos a tener el coxis. El coxis está acá.